bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva clase de la Escuela de Reino. Esta es la primera clase del segundo ciclo de esta escuela. Desarrollamos el año pasado el primer ciclo donde vimos 21 clases. Es por eso que esta clase, que es la primera del segundo ciclo, es la clase número 22 del correlativo. Entonces estamos en la clase número 22 de la Escuela de Reino. Terminamos ya con el estudio de Efesios que veníamos desarrollando por poco más de un año. Junto a todo un grupo ahí, la semana anterior hicimos la graduación, o no sé si graduación, pero la celebración de término de nuestra escuela. Estamos muy felices, muy gozosos. Y hoy vamos a dar continuidad a nuestra Escuela de Reino, la cual vimos un primer módulo, un primer ciclo de 21 clases el año pasado. Me parece que la última fue en diciembre. Y en esas primeras 21 clases abarcamos los primeros 7 capítulos del libro El Reino de Dios. En esta escuela estamos ocupando como material base, como material guía, el libro El Reino de Dios. Y ya vimos los primeros 7 capítulos del libro. Y la idea es poder continuar desde el capítulo 8 en adelante. Pero hoy, de manera excepcional, vamos a hacer una clase de resumen de todo el ciclo anterior, de todas las 21 clases anteriores. Evidentemente no podemos abarcar todo lo que se vio, todo lo que se dijo, pero queremos destacar algunos conceptos que son muy importantes, algunas ideas centrales que queremos destacar de todo lo que se ha visto hasta ahora, para que con esas ideas en mente podamos entrar ya la próxima clase en el capítulo 8 del libro, que sería la clase ya número 23, siguiendo el correlativo. Así que va a ser un muy buen tiempo. Prepara tu espíritu, dispone allí tu corazón, prepara tu lugar de estudio, tu cuaderno, tu tablet, tu lápiz, lo que tú ocupes, tu Biblia, no sé, para tener este tiempo de escuela. Hay un principio que aprendimos en una ELA con el apóstol Juan Ballesteri, que tiene que ver con la escolarización. Hay instancias de la vida de iglesia, como este tipo de instancias, que tenemos que tener una mente de escolaridad, una mentalidad de escuela, donde yo vengo a ser impartido por la palabra de revelación. Entonces ten a mano algo para escribir, ten a mano para apuntar todo lo que Dios te va a ir hablando, que a veces Dios te habla cosas que ni siquiera las está diciendo el predicador, pero son remas que Dios te da en el momento a través de la palabra que se está soltando. Entonces prepárate allí, prepara todo tu entorno y vamos a comenzar orando. ¿Qué les parece? Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites tener a los pies de tu palabra, Señor. Creemos y sabemos que eres solamente tú, Espíritu Santo, el que puede darnos luz, el que puede darnos revelación, el que puede darnos entendimiento de tu verdad, de tu palabra. Por eso oramos, Señor, para que hoy tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Revélanos lo que ya nos ha sido dado en la persona gloriosa de Cristo. Y en esta vida todo inclusiva, esta vida poderosa que hoy portamos, Señor, revélanos lo que ya nos ha sido dado. Señor, te glorificamos, te damos toda honra, toda gloria, todo honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a ver la clase número 22 de la Escuela de Reino. Esta es la primera clase del segundo módulo. El primer módulo, que tuvo 21 clases, lo vimos el año pasado y alcanzamos a abarcar los primeros 7 capítulos del libro El Reino de Dios, que es el libro que estamos usando como texto guía para estos estudios. Si tú no tienes el libro, tú puedes adquirirlo ya sea en papel dentro de Chile o en formato digital en la plataforma Amazon Kindle. Tú allí puedes leer en tu tablet, en tu celular, donde tú quieras. Ok, entonces bueno, vamos a la clase de hoy. Y como les decía, hoy vamos a hacer un repaso de algunas ideas centrales con respecto al reino que hemos visto ya en las clases anteriores. Y es bueno hacer este tipo de repaso porque tal vez no pudimos ver todas las clases anteriores, o si las vimos,
Ya con el paso del tiempo uno puede ir olvidando ciertas cosas, si bien están en nuestro espíritu, pero a veces la mente comienza a perder esa agilidad de poder tenerlo allí a disposición. Entonces es útil, es oportuno para nosotros hacer un repaso, hacer un poco un resumen, para que con estas ideas centrales en mente podamos entrar en el capítulo 8. Los primeros 7 capítulos del libro, hablaba con un pastor amigo el otro día, tienen que ver con el crecimiento de la vida divina de manera individual, cómo la vida de Dios crece en mí y crece en ti. Pero desde el capítulo 8 en adelante del libro vamos a hablar ahora de lo corporativo, cómo esta vida divina crece ya no en mí, sino en nosotros. Y cómo ya no yo, sino nosotros somos la expresión de la vida de Cristo en la tierra. Cómo paso de lo individual a lo corporativo, del vivir yo la vida cristiana al vivirlo como iglesia. Es una transición muy importante. Entonces, con estas ideas centrales que vamos a ver hoy, es que vamos a entrar ya al capítulo 8 del libro. Entonces, vamos a ver 16, si Dios lo permite, 16 ideas centrales que ya hemos compartido en clases anteriores. Número 1, el reino es un asunto de vida. El reino de los cielos es un asunto de vida. Este reino en el cual nosotros hoy vivimos, dice el apóstol Pablo que hemos sido trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Este reino al cual fuimos trasladados no es un asunto legal, no es un asunto de conocimiento, es un asunto de vida. El reino es una vida que es impartida en nosotros. Cristo vino a traer su reino, pero lo que Él trajo fue su vida. Y esta vida propagándose en nosotros es el reino. Entonces vamos a leer algunos versos. Juan capítulo 10, verso 10. Jesús dijo esto: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está resumiendo magistralmente el propósito de su venida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida, para que tengan Zoe, la vida divina, y para que la tengan en abundancia. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? No es una nueva religión, no es una nueva institución, no es un nuevo sistema sacrificial. La dádiva de Dios es una vida, es Zoe eterna, vida eterna en Cristo Jesús. Cristo mismo es esta vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Esta vida es Dios mismo y es Cristo mismo. Es la vida que Dios posee, y el evangelio del reino se trata de la buena noticia de que Dios está compartiendo su vida, esa vida divina, sobrenatural, esa vida de milagros, esa vida gloriosa, con todos aquellos que le reciben, con todos aquellos que reciben a Cristo. ¿Cuál es la buena noticia del reino? Que si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, tú recibirás esta vida gloriosa, la vida que es Cristo mismo. De eso se trata el evangelio. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, primera de Juan capítulo 1, verso 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, que el evangelio se trata de que la vida se nos manifestó y ahora podemos recibir esa vida. Eso es la génesis del reino. En eso consiste la esencia del reino de los cielos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es el milagro del nuevo nacimiento, es volver a nacer, ser renacido por una nueva simiente, un nuevo esperma, una nueva vida, que es la vida divina. Es una impartición de una nueva clase de vida que tú antes no tenías, que es la vida de Dios. Eso es nacer de nuevo, es recibir esta vida.
Entonces el reino no se trata de recibir un conocimiento acerca de Dios, no se trata de adquirir nuevas normas morales, no se trata de esforzarte por ser mejor persona, se trata de que Cristo, como la semilla divina, sea plantado dentro de ti, libere su vida en tu interior y a partir de ahora esta vida comience a crecer, comience a llenar todo tu mundo interior para comenzar a expresarse a través de ti. Esto es lo que hace al evangelio del reino diferente de toda forma de religión. Toda forma de religión trata acerca de obedecer los mandamientos de un líder espiritual, de un gurú, de un maestro, de un sabio, pero el reino se trata de que Cristo mismo como vida es impartido dentro de nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no vino a traer más mandamientos, Él vino a traernos una vida y esta vida es la que nos gobierna. El reino en esta era consiste en la propagación de la vida divina al interior de la humanidad a fin de producir una entidad corporativa llamada iglesia compuesta de la humanidad regenerada en la cual se ha vertido el Dios triuno, la cual es la expresión y manifestación corporativa de Dios. De eso se trata el reino en esta era y luego en la era venidera, esta entidad corporativa llamada iglesia reinará con Cristo sobre todo lo creado. Pero en este estudio estamos abarcando solamente el reino en esta era. Hay dos aspectos del reino, el aspecto presente y el aspecto futuro. Hay un aspecto futuro del reino y hay gente que solamente ve el aspecto presente. Y también al revés, hay gente que solo ve el aspecto futuro del reino, pero pierden de vista el aspecto presente. Ambos son importantes, aunque en este estudio solo veremos el aspecto presente del reino de los cielos. Punto número 2, o idea central número 2, al nacer de nuevo fuimos completamente identificados con Cristo. Fuimos completamente identificados con Cristo. Es decir, que cuando tú naciste de nuevo, tú moriste con Cristo en esa cruz. Tú fuiste sepultado con Cristo, fuiste resucitado con Cristo y fuiste sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, esa es nuestra realidad. Dios nos dio a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Por ende, ahora el asunto no es ya que Dios me dé algo, sino que se me revele lo que Dios ya me dio. Nosotros somos gente, como una vez dijo nuestro apóstol Lucas, somos gente a la que le pasó algo. A nosotros nos pasó Cristo. El tema es que se me revele qué es lo que me pasó el día en que Cristo me fue revelado, el día en que yo recibí a Cristo. Que se me revele lo que allí ocurrió, y estamos puntualmente mencionando esto. Hubo una completa identificación con Cristo, es decir, que el viejo Esteban murió, el viejo Esteban fue sepultado y una nueva criatura resucitó juntamente con Cristo y fue sentado en los lugares celestiales. Es sumamente importante que todo lo que vamos a hablar de aquí en continuación sea desde esta mentalidad de una nueva criatura sentada en los lugares celestiales. Vamos a ir avanzando. Punto número 3. El objetivo del reino a nivel individual es que Cristo sea formado en mí. El objetivo del reino a nivel individual es que Cristo sea formado en mí. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, qué tremendo es esto que está diciendo Pablo. Él dice que él vuelve a sufrir dolores de parto por los Gálatas hasta que Cristo sea formado en ellos. Este grupo de personas, esta iglesia, ellos habían recibido a Cristo. La vida divina había sido impartida en ellos. Ellos ya poseían esta vida, la portaban, pero esta vida no había crecido lo suficiente hasta ser formada. Por ende, ellos todavía eran inmaduros.
Y eso producía en Pablo dolores de parto, tal como cuando Pablo se engendró por el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, como apóstol, tenía dolores de parto otra vez? Porque el propósito de Dios no es solamente impartir a Cristo en ti, es que Cristo ahora crezca en ti, hasta ser formado en ti. Tenemos que ver esto a nivel individual, o sea, el trato de Dios conmigo, individual, después vamos a hablar de lo corporativo, pero a nivel individual, el trato de Dios, el objetivo de Dios es una sola cosa, que Cristo sea formado en mí. Si Dios no está logrando ese objetivo, Dios no está logrando nada conmigo. Yo no estoy consiguiendo ningún objetivo de valor con el paso de los años aquí en la tierra, si Cristo no está siendo formado en mí. Ese es el objetivo de Dios, que Cristo sea formado en mí. No es solamente recibir la vida, es que ahora esta vida crezca y sea plenamente formada hasta alcanzar una expresión. O sea, no es solo recibir a Cristo, sino que Cristo sea formado en mí. ¿Cuánto ha crecido Cristo en ti desde que Él fue impartido en tu interior? ¿Cuánto ha crecido este Cristo? La gente a tu alrededor puede notar que tú portas a Cristo o tienes que decirle a todos que eres cristiano. Esto es igual que con una mujer embarazada. Imagínate una mujer embarazada de 1 mes o de 2 meses que tal vez no tiene guatita, pancita, barriga, no se le nota el embarazo, tiene que decirle a todos que está embarazada, pero cuando ya tiene, 8 meses de embarazo y tiene una gran panza, no tiene que decirle a nadie que está embarazada porque es evidente, es obvio. O sea, de la misma manera, así como un bebé crece y es formado en el vientre de una mujer, Cristo está creciendo y siendo formado en tu vientre espiritual, en tu espíritu. Al principio nadie lo nota, pero a medida que Cristo crece en tu interior, van a haber ciertas transformaciones que todos van a poder ver. O sea, a medida que el bebé es formado en el interior de la mujer es transformada y conformada a la imagen del bebé. Su guatita crece en la imagen del bebé. De la misma manera, a medida que Cristo crezca en tu espíritu, crezca en tu alma, en tu interior, tú vas a ser transformado y vas a ser conformado a la imagen de Cristo, del Cristo que está siendo formado en ti. Romanos capítulo 8, verso 29, voy a leer la versión moderna de 1929. Dice, porque a los que conoció en su presciencia, los predestinó también para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿para qué Dios nos predestinó a nosotros? Para que fuésemos muchos hijos iguales a su Hijo. El propósito eterno de Dios era producir muchos hijos, millones de hijos iguales al primogénito, iguales a Cristo. O sea, Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo Dios iba a lograr este objetivo? Por medio de impartir a Cristo en mí. Porque no es simplemente que yo me esfuerce por parecerme a Cristo. No, eso es imposible, eso sería volver a la religión. El reino se trata de que Dios imparte a Cristo dentro de mí para que este Cristo crezca y sea formado en mí y así yo sea transformado y conformado a la imagen de Cristo. De manera que yo comienzo a parecerme cada vez más a Cristo por medio de un proceso de transformación orgánica. Es una transformación biológica, es una vida creciendo en mi interior que está comenzando a tener una expresión cada vez mayor de Cristo en mí. De eso se trata el crecimiento del reino en mi interior. Vamos a avanzar al punto número 4, que tiene mucho que ver con esto. Punto número 4, Cristo quiere leudar todo nuestro ser. Cristo quiere leudar todo nuestro ser. Mateo capítulo 13, verso 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cristo es la levadura divina. Cristo fue puesto como una levadura santa en nuestro espíritu.
pero no solamente para quedarse en nuestro espíritu, sino también para leudar nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso dice de que esta mujer que en esta parábola representa al Espíritu Santo, colocó esta levadura que Cristo en 3 medidas de harina. Tú tienes 3 medidas de harina, tú eres un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. O sea, Dios colocó a Cristo en tu espíritu, sí, pero no solamente para que se quede en tu espíritu. Ahora Cristo quiere leudar todo tu ser, las 3 medidas de harina. Dios quiere leudar con esta vida que es Cristo tu alma y tu cuerpo y saturar tu espíritu donde ya habita esta vida. Entonces Cristo quiere leudar todo nuestro ser, que todo nuestro ser sea transformado por Cristo, que Él no se quede solamente en nuestro espíritu. Y aquí arribamos a un tema central, que es el punto número 5, y es que Cristo debe ser formado en nuestra alma. Cristo debe ser formado en nuestra alma. ¿Por qué? Porque el espíritu no es tema. Cristo se impartió en mi espíritu y dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que mi espíritu regenerado es uno con el espíritu del Señor. Cuando el espíritu del Señor me manda a hacer algo, mi espíritu siempre dice amén. El problema yo lo tengo en el alma, ¿verdad? Entonces es allí, en el alma, donde Cristo debe ser formado. El principal campo donde ocurre esta transformación es en el alma. El alma es la tierra donde Cristo está siendo formado. Y cada vez que el Espíritu Santo me lleva a negarme a mí mismo, a negarme a vivir por la vida caída del alma, algo de la vida divina es depositado en mi alma. Esta vida divina que está en mi espíritu fluye hacia mi alma. Comienza a llenar el alma, a saturar, a transformar el alma, a leudar el alma, hasta que es completamente llena y transformada por la vida de Cristo. Esa es la levadura actuando. Entonces tenemos que ver que el lugar donde Cristo debe ser formado es en el alma, porque el espíritu ya fue glorificado. Tu espíritu está sentado con Cristo en lugares celestiales. Pablo dice de que el Señor nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Él ya te glorificó en tu espíritu. El problema está en el alma. El cuerpo va a ser glorificado cuando Cristo venga por segunda vez. Pero el alma está siendo procesada ahora para ser llevado a la gloria en un sentido práctico, en un sentido de expresión. Por acá tengo algo que quería mencionar. Acá, esto. Cuando hablamos de que Cristo transforma nuestra alma, estamos hablando de que Él transforma nuestro intelecto, nuestra manera de pensar. Estamos hablando de que Él transforma nuestra voluntad y de que Él transforma nuestras emociones. Es decir, que las facultades del alma son saturadas de la vida divina. Y ya no son más un canal de expresión de la vida caída, de la vida adámica, sino un canal de expresión para la vida divina. De esta forma nos convertimos en cartas vivas de Cristo. Cartas vivas de Cristo escritas con la tinta del Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que el papel en que Cristo está escribiéndose hoy es nuestro corazón. El corazón tiene 4 partes, una del espíritu y 3 del alma. Tiene una parte del espíritu que es la conciencia y sumado a las 3 partes del alma que es la mente, las emociones y la voluntad. Esa es allí, es básicamente en el alma donde Cristo necesita forjarse, escribirse con la tinta que es el Espíritu de Dios. De esa forma Cristo es forjado en nosotros. Cristo forjado. Cuando hablamos de esto en las clases del primer ciclo, hablamos del candelero. En la clase número 10, cómo este candelero posee el oro de la naturaleza divina, está siendo conformado a la imagen del Hijo y arde con el fuego del Espíritu Santo. Y tú puedes después ver esas clases si tú no las has visto. Vamos a avanzar con estas ideas centrales
Idea número 6. El deseo de Dios es que su vida crezca en mí. El deseo de Dios es que su vida crezca en mí. Cuando tú naciste de nuevo, tú recibiste una impartición de la vida divina. El asunto es que el deseo de Dios no es que esa vida se quede allí inactiva, sino que crezca. Cristo fue plantado en tu espíritu como una semilla llena de la vida divina, pero no para quedarse para siempre como una semilla. Cristo debe crecer. Dábamos el ejemplo de una mujer embarazada, cómo el bebé crece en su interior y es formado. Cristo debe ser formado en mí. Cristo debe crecer. Esta vida que es Cristo mismo, que tiene su inicio en mi espíritu como una semilla, debe crecer, debe brotar un tallo, deben crecer hojas. El tallo debe transformarse en un tronco, debe dar abundante fruto. O sea, Cristo debe crecer de semilla a árbol dentro de mi ser, dentro de todo mi ser tripartito. Cristo debe ser formado hasta crecer plenamente. Esta vida debe crecer. Necesitamos ver esto en el espíritu. Podríamos detenernos mucho tiempo acá, aunque ya hemos hablado de cada uno de estos ítems largamente en las clases anteriores, pero necesitamos ver por el espíritu esto. El Espíritu Santo nos debe revelar que el objetivo de Dios con nosotros es que su vida crezca en nosotros. Tal vez tú naciste de nuevo hace 2 años atrás. Tú recibiste esta semilla gloriosa que es Cristo, fue plantado en ti. Pero tal vez después de 2 años, Cristo sigue siendo una semilla en tu interior. No ha habido un crecimiento de esta vida. No sirve de nada aportar esta vida si esta vida no crece. Esta vida debe tener su crecimiento, su normal crecimiento dentro de mí, para convertirme en parte de su manifestación, de su expresión en la tierra, que es la iglesia. El propósito de Dios al plantar a Cristo como una semilla en nosotros es que esta semilla crezca y comience a llenar nuestro interior hasta que Cristo sea formado en nosotros. Que esta vida divina llene y sature todo nuestro ser hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo. No hay otro propósito. Y mientras más crezca la vida de Cristo en nosotros, más expresaremos a Cristo. Por ende, el tema está en que debemos permitirle a esta vida crecer en nosotros. Debemos colaborar con esta vida. Porque la vida es el trabajo, la vida crece por sí misma, pero debemos colaborar con la vida para que esta vida crezca en nuestro interior. O sea, igual que cuando un campesino, por ejemplo, planta algo, no sé, un viñedo, por ejemplo, y planta ahí, o un naranjo, lo que sea, y la vida crece por sí misma, tiene toda la energía, el poder para crecer. El único trabajo del campesino es colaborar, tal vez regar, cavar un poquito una zanja alrededor, no sé, echar abono, es colaborar. De la misma manera, esta vida que es Cristo en mí quiere crecer, pero yo debo aprender a colaborar con esta vida para que la vida crezca. Este es el verdadero crecimiento espiritual, el crecimiento en vida, es decir, que la vida divina crezca en mi interior. El deseo de Dios para contigo es que crezcas en vida, no que crezcas en información, en conocimiento, en buenos hábitos. Todas esas cosas las puede tener alguien sin haber nacido de nuevo. El verdadero crecimiento espiritual no es crecer en información, no es crecer en conocimiento bíblico, aunque tenemos que estudiar la palabra, por favor, es obvio. Pero el verdadero crecimiento espiritual es el crecimiento en vida, es que la vida divina que fue impartida en tu espíritu crezca. Ese es el deseo de Dios. Y acá arribamos a algo medular, el punto número 7. La idea central número 7, para que Cristo crezca en mí, yo debo menguar. Lo voy a repetir, para que Cristo crezca en mí, yo debo menguar, yo debo disminuir. El deseo de Dios es que esta semilla, que es Cristo, crezca en mi interior. El asunto es hasta dónde estamos dispuestos a permitirle a esta vida crecer en nosotros. Porque la vida va a ocupar espacio. El espacio que actualmente ocupo yo
dentro de mi ser. El espacio que la antigua vida caída del alma estaba ocupando. El yo. Y ahí hay un conflicto. Para que Cristo expanda sus dominios dentro de mí, yo debo retraer mis dominios. Si quiero que Cristo conquiste un área de mi mundo interior, yo tengo que entregar el mando. Cristo no puede reinar en un área donde yo insisto en reinar yo. Yo tengo que abdicar al trono para que Él pueda reinar. No pueden haber dos reyes. Y proféticamente esto fue lo que dijo Juan el Bautista. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Y Juan no tenía a Cristo impartido, lo tenía enfrente. Pero proféticamente eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Un crecimiento y un menguar. Que el yo cada vez va a menguar más. Para que Cristo crezca. Para hacer espacio a que esta vida llene y sature toda nuestra alma. Todo lo que tiene que ver con el yo tiene que disminuir hasta desaparecer para que sea llenado y reemplazado por Cristo. Hasta que llegue el punto que en mi ser no haya nada de mí y haya todo de Cristo. Que mi ser esté vacío de mí y lleno de Cristo. Que toda nuestra alma esté llena y saturada de la persona de Cristo, a fin de expresarle solo a Él. Amados hermanos, el asunto aquí es que Cristo sea todo en mí, porque nosotros a veces oramos cosas que no entendemos. Decimos, Señor, quiero que tú seas mi todo, que tú seas todo en mí. Que Cristo sea el todo implica que yo sea nada. Ese es el asunto, que Cristo sea todo, que Él llene todo en mí, implica que yo no sea nada, que yo desaparezca, la vida del yo, la vida caída de Adán, la vida caída del alma. El objetivo del reino a nivel personal es que yo desaparezca y sea absolutamente reemplazado por Cristo, que todo lo humano en mí experimente la muerte de Cristo, de manera que todo en mí también experimente su resurrección. Es decir, que el objetivo es que Cristo sea formado en mí y que yo desaparezca, que yo no me vea más. Cuando tú vas a un funeral y la persona que está allí es sepultada, tú ya no lo ves más. Tú vuelves a casa y tú ya no ves a esa persona que partió. Tú sabes que puedes ir a visitar la tumba al cementerio, etcétera, pero tú ya nunca más ves a esa persona. O sea, si yo soy sepultado con Cristo y resucitado con Él, es para que yo sea quitado de la vista y el que se vea sea Él. Ese es el objetivo. El objetivo del reino, amados hermanos y hermanas, es que yo desaparezca para que se manifieste Cristo, que yo sea vaciado de esa vida antigua, esa vida pecaminosa que se hace llamar yo, para ser llenos y saturados de la vida de Cristo. Punto número 8, o idea central número 8. Necesitamos experimentar las condiciones apropiadas para que esta vida crezca en nosotros. Necesitamos experimentar las condiciones apropiadas para que esta vida crezca en nosotros. Hablando en términos generales, para que una semilla crezca necesitamos 4 cosas. Número 1, la semilla. ¿Quién es la semilla del reino? Es Cristo, que ya fue plantado en nosotros. Es decir, puedes hacer un check. Tú ya tienes lo primero, lo más importante, tienes la semilla. Número 2, también necesitas tierra. Necesitas tierra para que esa semilla sea plantada, y la tierra somos nosotros. Y hablamos acá, cuando tocamos esto, me parece que le dimos más de una clase. Hablamos de 4 tipos de tierra, la parábola del sembrador. Los 4 tipos de tierra que están allí, que reflejan la tierra que es nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra estoy siendo yo? ¿Estaré siendo los pedregales? ¿Estaré siendo los espinos, la tierra junto al camino? ¿O estoy siendo buena tierra? Porque la semilla es la misma. La semilla que está en mi hermano, que quizás está dando mucho fruto, y la semilla que está en mí, que quizás no estoy dando fruto, es la misma. Es decir, que la diferencia está en la tierra. Tenemos que ser buena tierra. Número 3,
Necesitamos luz. ¿Qué es lo que es la luz? Es la luz de la revelación, la palabra revelada. Por eso tienes que exponerte sistemáticamente a la luz de la palabra de revelación. Y número 4, agua. Necesitas una semilla, tierra, luz y agua. El agua es el Espíritu. El Espíritu Santo es el fluir fresco de las aguas del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ves cómo Pablo usa este lenguaje como de agricultura? Y no es al azar, no es porque sí, es porque Pablo entendía que el reino es un asunto orgánico. Pablo entendía que él plantó a Cristo en la gente y Apolo se dedicó a regar por medio del fluir del Espíritu, por medio de un impartir fresco de parte del Señor. Apolo regó esa vida que había sido impartida en los santos. Punto número 9, idea central número 9, esta vida que hemos recibido nos hace participantes de la naturaleza divina. Esta vida nos hace participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, dice que por medio de estas preciosas y grandísimas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Acá estamos hablando ya de no ser solamente portadores de la naturaleza divina, sino participantes de la naturaleza divina. Hay una enorme diferencia. Amado, tienes que captar esto. Hay una enorme diferencia entre ser un portador de la naturaleza divina y un participante de la naturaleza divina. Todos los que han nacido de nuevo portan la naturaleza divina, pero participar de esta naturaleza es vivir siendo gobernado por esta naturaleza, es ser un canal de expresión para esta naturaleza nueva que hemos recibido. El vivir de una persona refleja la vida que lo gobierna. Una persona que vive según la vida de Adán manifestará la naturaleza humana caída. Pero a medida que Cristo es formado en nosotros, su naturaleza divina va a manifestarse en nosotros. Eso es ser un participante de la naturaleza divina. Entonces dejamos de andar en tinieblas y comenzamos a andar en la luz. Cuando la vida de Cristo, que es interior, es intrínseca, comienza a crecer en ti, entonces también nuestro vivir es transformado. Espontáneamente comenzamos a ser transformados, comenzamos a cambiar aquellas cosas que mucho tiempo intentamos cambiar en nuestra fuerza. Espontáneamente el Señor las transforma porque es una manifestación de una naturaleza que tú recibiste, pero que ahora estás participando de esa naturaleza divina y está transformando tu vivir. Y aquí llegamos al punto número 10. Cuando Cristo como vida crece en nosotros, Cristo se vuelve también nuestro vivir. Cuando Cristo como vida crece en nosotros, Cristo también se vuelve nuestro vivir. La vida siempre es interior, siempre es intrínseca, pero el vivir siempre es exterior. Y el vivir es una manifestación de la vida interior que yo porto. Si yo en mi interior soy gobernado por la vida adámica caída, mi vivir será la expresión de Adán. Pero si yo en mi interior soy gobernado, ojo, gobernado por la vida divina, mi vivir será la manifestación de esa vida divina. Tendré un vivir que corresponde a dicha vida, porque siempre el vivir exterior se corresponde con una vida interior. ¿Dónde está la diferencia en ser gobernado? ¿Qué vida me gobierna? Porque actualmente tú portas la vida divina, también portas esa vida adámica, residual allí en la carne. El asunto es
¿Qué vida me gobierna? ¿Hasta qué punto la vida de Cristo ha sido formada en mí, me ha leudado para que por defecto esta vida me gobierne? Ese es el asunto. De eso se trata el crecimiento del reino. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nota que Pablo dice, Cristo es mi vivir. Y en Colosenses Pablo dice que Cristo es nuestra vida. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y acá dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, hay dos aspectos de Cristo que tú tienes que experimentar. Cristo como tu vida por dentro y Cristo como tu vivir por fuera. La vida es interna, mientras que el vivir es externo. Dios desea que tengamos un vivir cuya vida sea Cristo. Es decir, que nuestro vivir sea Cristo siendo manifestado a través de nuestra persona, de nuestras acciones y de nuestras palabras. Esto no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte. Esto es orgánico. Esto es una naturaleza nueva siendo manifestada. Eso es lo glorioso del reino. Por eso es una buena noticia, porque el reino no solamente viene a poner demandas, el reino te suministra la vida y la naturaleza divinas que tú necesitabas para cumplir las demandas de Dios. Por eso el evangelio del reino es una buena noticia, porque te suministra la vida y la naturaleza divina. Un cristiano no es una persona que se esfuerza por ser buena. ¿Viste? Cuando hay gente que dice, aquí estoy batallando, esforzándome. No, un cristiano no es una persona que se esfuerza por ser buena. Un cristiano es una persona en la que vive Cristo y a través de la cual vive Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso no es una meta para alcanzar, eso es la vida cristiana normal. Tú ya estás muerto con Cristo. La vida cristiana no es nada menos que la vida de Cristo. La vida misma de Cristo impartida en nosotros, propagada en nosotros y reproducida en nosotros. Eso es la vida cristiana, es Cristo mismo como vida. La vida cristiana es Cristo y el vivir cristiano es Cristo. Cualquier imitación de esto es una mera imitación humana, es una obra de la carne y es una nueva forma de religión vacía. El vivir del reino se trata de que Cristo haga en mí lo que es agradable delante de Él. Hay un texto que a mí me gusta mucho en Hebreos capítulo 13 y lo quiero leer, aunque sé que tenemos poco tiempo en esta clase de hoy, pero no puedo no leer este pasaje. Hebreos capítulo 13, del 20 al 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, aquí dice que el Cristo que te habita hace lo que es agradable delante del Cristo que está sentado en el trono. O sea que todo lo que estamos hablando acá no es una demanda a tu naturaleza humana, a tu capacidad, sino que es una demanda al Cristo que te habita. Y dice la palabra que ese Cristo que está en ti hace lo que es agradable delante de Él. De eso se trata el vivir en el reino. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que su vida se manifieste en nosotros. Y aquí arribamos a un punto glorioso y maravilloso, que es el punto número 11, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estamos hablando de esta influencia de la vida en nosotros, cómo esta vida se manifiesta y nos transforma. Y este gobierno de la vida, esta influencia de la vida, esta dirección de la vida divina dentro de nosotros recibe un nombre en las Escrituras.
y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 7 y capítulo 8, Pablo habla de 4 leyes. Número 1, dice él, la ley de mi mente, que se deleita en la ley de Dios. Número 2, la ley de Dios, la ley misma de Dios. Número 3, la ley del pecado, que es una ley que está en nuestros miembros, que nos lleva continuamente al pecado. Aunque mi mente se deleita en la ley de Dios, Pablo dice, hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y número 4, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la ley del Espíritu de vida. Es una ley de vida, porque toda clase de vida posee una ley de vida. Esta ley de vida está asociada a su naturaleza. Y una persona, un sujeto, lo que sea, hasta un perrito, por ejemplo. Un perrito posee una vida, una naturaleza de perro, y hará espontáneamente lo que esa vida le dicta hacer. Por ejemplo, ladrar. Los pájaros vuelan no porque tomen un curso sobre cómo volar, es porque poseen una vida que les dice que ellos deben volar y les enseña cómo hacerlo, y además les da las capacidades físicas para hacerlo. Eso es una ley de vida. De la misma manera, la ley de vida de Dios, la ley del Espíritu de vida, dice que tú has recibido la vida divina, y esta vida que tú recibiste te da el conocimiento de la voluntad de Dios y te da la capacidad sobrenatural para llevar a cabo esa voluntad de Dios. Esta no es una ley escrita en una notaría, esta no es una ley escrita en piedras, sino en tu interior. O sea, la vida que tú portas te dicta lo que tienes que hacer y te dice el cómo, te dice el cuándo. Tú portas la vida de Dios. A esta vida le brota espontáneamente hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios. Es la vida que es Cristo mismo. La vida que es Dios mismo impartida dentro de ti. ¿Dios puede pecar? No. ¿Dios puede mentir? No. ¿Dios puede desanimarse? No. ¿Por qué? Porque la vida intrínseca que Dios posee no le permite hacer eso. Es una vida incorruptible, gloriosa, todopoderosa, sobrenatural. Bueno, esa vida es la que fue impartida ahora dentro de ti. Y esa vida dentro de ti es la ley más poderosa que existe en todo el universo. Es una ley, es una vida de la cual brota espontáneamente hacer lo que agrada a Dios. Por ende, si tú eres gobernado por la vida divina, espontáneamente tú vas a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que tenemos que hacer es permitir que su vida y su naturaleza se manifiesten en nosotros. Tenemos que ver que la ley del Espíritu de vida es la centralidad del reino de los cielos. Es la centralidad de la vida cristiana, que se nos revele cómo caminar, cómo permanecer en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de vida hace en nosotros lo que era imposible para la ley de Moisés. Por eso leíamos ahí en Romanos, lo que era imposible para la ley, Dios ahora lo hizo posible. ¿Por qué? Porque la ley nos demandaba justicia, pero no nos daba la capacidad para cumplirla. En cambio ahora, la naturaleza divina, la vida divina que tú has recibido te da el conocimiento y te da el poder, la habilidad para cumplir la voluntad de Dios, para caminar en sus estatutos. Por eso esta ley del Espíritu de vida es tan gloriosa, es tan poderosa. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. O sea, Dios te pone el querer y Dios te pone el hacer. Dios te da el conocimiento de su voluntad. Hijo o hija, esto es lo que tienes que hacer, y Dios te da el poder para hacerlo. Dios coloca el hacer. O sea, todo lo que tengo que yo hacer es permitirle a Él manifestarse. Es no taponear el fluir. Es cuando Él quiere fluir, no impedírselo. Simplemente colaborar con Él. Ser uno con Él. Es toda mi colaboración. Número 12. Idea central número 12. Somos guiados por medio del sentir de la vida. Somos guiados por medio del sentir de la vida. Si tienes la vida de Dios dentro de ti, esta vida tiene constantemente un sentir, tiene un parecer. Y para caminar en la voluntad de Dios, todo lo que tienes que hacer es obedecer a ese sentir. Y pasan cosas muy locas. A veces tú vas caminando y Dios te dice, no te vayas por esa calle, ándate por esta otra. Y es como, ni siquiera es una voz audible, es un sentir, es una impresión en tu espíritu. Eso es el sentir de la vida. A veces va a tener un sentir en tu espíritu muy profundo que te va a decir, llama a tal persona, anda a tal lugar. Es la vida. Cuando tú obedeces al sentir de la vida, te va bien. Cuando desobedeces al sentir de la vida, te va mal. O sea, todo nuestro éxito en nuestra vida cristiana radica en obedecer la guianza del Espíritu a través del sentir de la vida. Allí en tu espíritu, específicamente en esa parte del espíritu que le llamamos la intuición, donde el Espíritu coloca sus pensamientos allí y te dice, esto es lo que tienes que hacer. No es algo que lo aprendiste, es como un conocimiento instantáneo, es un conocimiento por revelación. Dios te está poniendo eso para que tú lo hagas. La vida de Dios constantemente está guiándonos por medio de impresiones en nuestro espíritu. El espíritu de vida nos está hablando y enseñando constantemente lo que debemos hacer. Es por esto que debemos aprender a discernir el sentir de la vida de Dios en nosotros y a obedecerlo. ¿Por qué? Porque al principio de nuestro caminar en Cristo, vamos a confundir muchas veces el alma con el espíritu. Vamos a confundir nuestra emoción con el sentir de la vida. Y ahí vienen los errores. No, pero es que Dios me habló esto. ¿Cómo que Dios te habló? Es que Dios me puso un sentir. Es que lo sentí, lo hice porque lo sentí. La pregunta es, ¿dónde lo sentí? ¿En el alma o en el espíritu? ¿Fue el sentir de la vida? ¿Fue una impresión? ¿Fue un testimonio que el Espíritu Santo me estaba dando respecto a algo? ¿O fue mi emoción meramente en el alma? O sea, por eso tenemos que aprender a discernir el sentir de la vida y obedecer el sentir de la vida. Es más, muchas veces el sentir de la vida va a ir en contra del sentir del alma o del cuerpo. Por eso debemos disciplinarnos en obedecer el sentir de la vida. Y acá vamos a establecer esto en el punto número 13. Un hijo maduro es aquel que es guiado por el Espíritu. Un hijo maduro de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu. O sea, ahí está la diferencia entre un hijo inmaduro del Señor y un hijo maduro. Que el hijo maduro aprendió a obedecer al Espíritu de vida, aprendió a obedecer el sentir de la vida, aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante. O sea, lo que Pablo está planteando acá es la marca distintiva de un hijo maduro. Está poniendo el criterio para que yo me examine a mí mismo, no a otros, sino a mí mismo, para ver si yo soy un hijo maduro o no lo soy. ¿Y cuál es esa marca distintiva? Es ser guiado por el Espíritu de Dios, por la vida divina que está en mi interior. Ahora, no está diciendo acá que si tú no eres guiado por el Espíritu, no eres un hijo. Lo que está diciendo es que no eres un hijo maduro. Eres un hijo, naciste de nuevo, pero no maduro. Por eso es muy importante ver las palabras que Pablo usa. Y cuando Pablo dice, estos son hijos de Dios, está ocupando la palabra griega huios, que significa un hijo que llegó a la adultez, un hijo que llegó a la edad adulta, a la madurez. Se contrapone con el vocablo griego teknón, que tiene que ver con un niño que es hijo de su padre,
porta su genética, porta su ADN, su vida, su naturaleza, su apellido, pero es niño, no puede asumir responsabilidad. En cambio, un huios es maduro, llegó a la edad adulta, llegó a la plena madurez. Eso es un hijo huios. O sea, lo que está diciendo acá no es que si a veces cometemos un error y nos escapamos de la dirección del Espíritu, entonces no ha nacido de nuevo. No, no está diciendo eso. De hecho, es altamente probable que si hayas nacido de nuevo, por algo sientes convicción de pecado, por algo el Señor te redarguye. ¿Dónde está el tema? Que no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu, ser gobernados por la voz del Espíritu. En nuestro proceso de crecimiento en vida, un aspecto esencial es aprender a ser plenamente guiados por el Espíritu de vida en nuestro interior. No necesitamos ninguna otra voz externa porque tenemos a Dios habitando intrínsecamente en nosotros y el Espíritu de vida nos guía a toda la verdad. O sea, hay cosas que tú no necesitarías que nadie te las tenga que venir a decir, porque el Espíritu te las está hablando. Pero como muchas veces somos desobedientes al Señor o no sabemos aún discernir su voz con claridad, Dios va a poner gente que te va a decir las cosas de parte del Señor. Pero si nosotros oyéramos continuamente a la enseñanza del Espíritu, si oyéramos continuamente lo que el Espíritu nos está guiando a hacer, nosotros andaríamos en la verdad. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versos 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ves? El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Si tú caminas guiado por el Espíritu, vas a caminar en toda la verdad. ¿Cuál es el problema? Nuestra propia inmadurez. Cuando somos hijos inmaduros que aún no saben discernir la voz de Dios, que aún no saben discernir las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu y a obedecer. El Señor continuamente nos está hablando y a veces decimos: Señor, háblame, y no te escucho, y capaz Dios sí nos está hablando, pero hay tantas voces en nuestro interior, en nuestra alma, que como que silencian esa voz del Espíritu. Por eso tenemos que aquietar la voz del alma para oír la voz del Espíritu y también estar dispuestos a obedecer, porque a veces yo creo que el Señor dice: ¿para qué te voy a decir algo más que tienes que hacer si tú no estás dispuesto a obedecer mis instrucciones? Por eso debemos rendirnos al Señor y decir: Señor, estoy dispuesto a obedecer, quiero hacer tu voluntad. Vamos a ver el punto 14 que está muy relacionado con esto, que es la enseñanza de la unción. La enseñanza de la unción. En primera de Juan capítulo 2 verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción interna que hemos recibido nos enseña todas las cosas. Podríamos decir que la unción nos proporciona la instrucción interna sobre cómo andar en la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Esta enseñanza de la unción es un sentir profundo en tu espíritu, es ese sentir de la vida. A veces es más como una impresión más que frases específicas. Puede ser de múltiples formas, pero sí tú vas a tener un sentir claro de qué es lo que Dios te está guiando a hacer. La mayoría de las veces no oirás la voz audible de Dios, pero sí sentirás una fuerte impresión en tu espíritu respecto a lo que debes hacer. Algo muy importante es que la enseñanza de la unción no es una voz fuera de nosotros, sino dentro en nuestro espíritu. Necesitamos aprender a oír la vida de Dios que está en nosotros, al espíritu de vida, y ser guiados por Él. Ahora bien, hay como un apéndice que vimos en esta sección, que es responder a la siguiente pregunta. Entonces, si yo tengo la unción y la unción me enseña todas las cosas, ¿cuál es la función de los ministros de revelación? ¿Para qué entonces existen apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Para qué hay mentores, discipuladores, líderes? ¿Para qué están? Si todos ya tenemos la unción del Santo. Bueno, vamos a dar 4 motivos o 4 funciones para los ministros de revelación. Número 1, confirmar, repetir y complementar lo que nos fue comunicado por el sentir interior de la vida. Porque como todavía somos inmaduros y estamos creciendo en vida, a veces dudamos, ¿será que el Señor realmente me mostró esto? ¿Será que no? O tenemos la convicción, fue el Señor, pero todavía no me atrevo a actuar, a accionar. Entonces viene alguien y me da una palabra de parte del Señor y dice, así dice el Señor, que hagas tal y tal cosa y vayas a tal lugar. Dios ya te lo estaba hablando, pero esa palabra profética vino a confirmar algo que Dios te estaba hablando a tu espíritu. Por lo general, la palabra profética no debiese venir a inaugurar algo en tu vida, sino a confirmar algo que Dios ya te está hablando. Si es que tú estás oyendo al Espíritu, por lo general, la palabra profética no va a decirte algo que nunca le hayas oído al Señor decir, sino que va a venir a complementar, a ampliar, si tú quieres, confirmar lo que Dios ya te está hablando. Número dos, y no solo lo profético, también la enseñanza. Muchas veces enseñamos algo y los hermanos dan testimonio y dicen, Dios ya me estaba hablando de esto mismo, estaba estudiando anteayer la palabra y Dios me estaba apuntando a lo mismo y se complementa con lo que usted está enseñando. O sea, viene a complementar el sentir de la vida que está en ti. Número dos, y este punto no lo mencionamos la vez anterior, me parece, una segunda función de los ministros de revelación es corregir, depurar, purificar, filtrar o separar el mensaje o impresión que estamos recibiendo o la voz que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque como somos inmaduros, sobre todo más al principio, más que después, oímos la voz del Señor, pero no la oímos con claridad. Entonces, cuando recibimos una impresión en nuestro espíritu, aunque sea genuina y sepamos diferenciarla de una iniciada en el alma, sabemos que es de Dios, pero cuando la expresamos va mezclada con alma, va como empapada con alma. Entonces no viene pura. Dios te habla algo, pero uno le agrega algo a eso. Y uno te dice, ¿pero estás seguro que Dios te habló? Sí, estoy seguro. El problema no es que Dios no te haya hablado, sino de que nosotros le agregamos alma. Pero es un proceso involuntario. Tiene que ver con que al principio todavía no hemos experimentado en profundidad la separación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Cómo Dios separa el alma del espíritu por medio del quebrantamiento, de la cruz, proceso de cruz, de muerte, donde Dios separa el alma del espíritu. Y lleva el alma a la cruz, y luego el alma vuelve como un siervo del espíritu. Pero ahora el espíritu gobierna sobre el alma, y no al revés, como era al principio. Y el Señor los vuelve a unir, pero ahora el alma es el siervo, el espíritu es el amo. Entonces, como al principio todavía tenemos esa mezcla, nosotros no nos damos cuenta. Entonces hay gente que dice, vi tal cosa, pero yo creo que significa esto, y no nos damos cuenta y mezclamos. Entonces los ministros de revelación vienen a separar, vienen a depurar ese mensaje que tú estás recibiendo. Es muy importante. Número 3, colaborar a la renovación de nuestra mente. Y número 4, entrenarnos o perfeccionarnos o capacitarnos para la obra del ministerio. Porque todos nosotros recibimos la vida apropiada para la obra del ministerio. Ahora necesitamos el entrenamiento correcto. Por ejemplo, tú tienes una vida apta para hablar inglés, apta para hablar alemán, apta para hablar chino mandarín. Yo no hablo chino mandarín, ¿verdad? Hablo un poco de inglés, estamos allí practicando. Pero yo nací hablando español porque lo aprendí acá en mi medio ambiente, pero yo no sabía hablar inglés. Y no sé hablar chino mandarín, pero yo podría aprender. Pero para eso necesito el entrenamiento apropiado. Y también la vida apropiada. Un perro jamás va a poder hablar chino mandarín porque no posee la vida apropiada. Tú posees la vida apropiada, pero ahora nos falta el entrenamiento apropiado. Ser perfeccionados. O sea, necesitamos experimentar ese proceso de ser perfeccionados por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que cada uno de nosotros los santos pueda hacer la función específica, la actividad propia de cada miembro que nos toca hacer,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Punto número 15 de 16. Solo nos quedan 2 puntos. Punto o idea central número 15. La vida cristiana normal. La vida cristiana normal. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Jesús dijo lo siguiente. Ojo, Jesús, nuestro Señor, dijo lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, insisto, es nuestro Señor el que está hablando. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira lo que Jesús está diciendo, es el Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta es la ley del reino. Jesús no está, exagerando. No está diciendo una metáfora. Cuando Él dice que hay que poner la otra mejilla, ir una milla extra, Jesús no está hablando una parábola, está hablando en serio. Esta es la ley del reino. Sin embargo, esta no es una ley escrita en tablas de piedra, sino que es la ley del Espíritu de vida que fue impartida en nosotros. Es decir, que una persona gobernada por la vida divina no se enojará, sino que manifestará el amor de Cristo. Nuestro problema es que no somos gobernados por esta vida, la portamos, pero participamos muy poco aún de ella. Somos muy poco gobernados por ella. Ahora, esto que estamos hablando es imposible para cualquier ser humano en su vida natural, pero para Dios es completamente normal. Para la vida de Dios, que ahora tú recibiste, es completamente normal. ¿Qué es lo que Dios está mostrando acá? Que esta ley que el Señor nos está mandando, estos mandamientos del Señor Jesús, no son una demanda a nuestro hombre natural, sino una demanda al Cristo que nos habita. Es Cristo en ti. El mismo Cristo que demanda la ley es el mismo Cristo que la cumple dentro de nosotros. En Mateo 5, del verso 21 al 48, leímos solo los primeros 2 versículos de este texto. Tú puedes leer después hasta el verso 48. Hay una serie de mandamientos dados por el Señor. Por ejemplo, dijimos, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró contra ella en su corazón. Si te hieren en la mejilla, pon la otra. Al que te quite tus cosas, no le resistas. Te están robando y no te resistas. Ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuál es el punto? Que estos mandamientos describen en palabras prácticas y cotidianas el funcionamiento de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y nos muestran cómo es el vivir normal de un hijo de Dios, un hijo huios de Dios que manifiesta la vida divina y que es participante de la naturaleza divina. O sea, todas estas cosas que el Señor está enseñando acá, que pareciera ser una ley inalcanzable, brotan de manera espontánea de los hijos de Dios que portan su naturaleza. Por eso en el reino la ley es orgánica, la ley nos habita, la ley nos constituye interiormente. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley del reino. Jesús no nos está mostrando un ideal utópico, un estándar ideal inalcanzable que el cristiano deba esforzarse toda su vida por alcanzar, sino que nos está mostrando la vida cristiana normal cuando el Espíritu Santo ha tomado el control absoluto de nuestro ser. Esta es la vida cristiana normal y todos los hijos de Dios pueden vivirla todos los días, porque no depende de nosotros, no depende de tus habilidades, no depende de tus fuerzas, sino del Cristo perfecto y glorioso que te habita, de la vida divina que recibiste, que es Cristo mismo. La vida cristiana es la vida de Cristo misma reproducida
y manifestada en nosotros. Nunca nos fue solicitado imitar esta vida, simplemente permitirle a esta vida ser expresada a través de nosotros. Y es aquí que llegamos al último punto del día de hoy, que es el punto 16, la idea central número 16, que tiene que ver con el fruto de la vida, el fruto de la vida. Cada vez que las escrituras hablan de fruto, que hay muchísimos versículos, Jesús habló mucho del fruto, los apóstoles también, cada vez que se habla de fruto, en el Nuevo Testamento se ocupa el vocablo griego karpos. Karpos, que significa el fruto de un árbol, significa un desborde de la vida interior que produce una manifestación exterior. Fruto es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Esa es la definición de karpos. Es el fruto de un árbol que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, una plantación de naranjos. Y tienes ahí muchos árboles que van a producir muchas naranjas. El fruto no es producido por el esfuerzo del campesino. El fruto es el resultado orgánico y vital de la vida interior, de la semilla que fue plantada y se convirtió en un árbol de naranjas. Esa vida es la que da el fruto. El desborde de esa vida es como la savia. Cuando, por ejemplo, tú riegas un árbol, lo abonas y tienes una tierra rica, el árbol va a producir una savia que va a brotar por dentro del tronco, de las ramas, hasta el borde de las ramas, y va a comenzar a desbordar esa savia, y esa savia es la que produce el fruto. Es tremendo, o sea, como el desbordar de la vida interior, cuando esa vida interior desborda hacia afuera, produce un fruto, que no es otra cosa que la manifestación misma de la vida interior. De la misma manera, cuando la vida que tú portas en el interior, porque esta vida es interior, es intrínseca, cuando tú eres lleno de esta vida al punto que desborda hacia afuera, ese desborde es el fruto, es la manifestación de Cristo a través de nosotros. Entonces, el fruto de la vida de Dios en nosotros es la manifestación de Cristo en nosotros. El Cristo semilla plantado en nosotros produce ahora el Cristo fruto manifestado en nosotros, porque tú no puedes diferenciar el fruto de la semilla original que fue plantada. El fruto es meramente el desborde de la vida que estaba contenida en la semilla. Es la misma vida, están unidos por una vida. De la misma manera, el Cristo que es expresado, los frutos que se manifiestan en mí, no son otra cosa que el Cristo que fue impartido en mí, que me llenó hasta saturar y desbordar y se manifestó hacia afuera. Por ende, el fruto es el Cristo, el mismo Cristo que fue plantado como semilla. El Cristo semilla produce el Cristo fruto. El fruto es la vida que creció, que fue agrandada y que ahora tiene una forma glorificada. Es decir, que el fruto es la vida procesada y glorificada. Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo primero que quiero destacar acá es que Jesús dice: para que llevéis fruto. El Señor nos llamó para llevar fruto para Dios. Y dice el Señor para que vayáis y llevéis fruto. Para que vayáis. O sea, hay que ir. ¿Ir a dónde? A las personas. ¿Para qué? Para llevar fruto. O sea, hay que llevarle este fruto a alguien. Tienes que llevarle este Cristo, fruto, a la gente. Del Cristo que te habita, desborde y se manifieste para que la gente pueda comer a ese Cristo que está desbordando de ti. De eso se trata el asunto. Todo fruto en su interior está lleno de semillas. Cuando un fruto cae en la tierra y se desintegra, las semillas penetran el suelo y entonces el proceso de crecimiento comienza otra vez. El ciclo de la vida ha vuelto a iniciar. Cuando llevamos el fruto de Cristo a las personas, les estamos llevando también la semilla
Dentro del fruto está la semilla, porque un fruto ¿de qué está lleno? De muchas semillas para reproducir la vida. Entonces cuando tú manifiestas a Cristo hacia alguien que no lo conoce, tú oras por esa persona, le das una palabra, le hablas del Señor, tú desbordas Cristo hacia esa persona. Ese fruto va cargado con semillas para que el ciclo vuelva a comenzar. Así, cuando hablamos a Cristo y las personas creen en el Evangelio, ellos comen a Cristo. Es decir, Cristo entra en su espíritu y luego Cristo, como la semilla del reino, es plantado en ellos también para comenzar a crecer. De esta forma, la semilla que está creciendo en nosotros produce una multiplicación exponencial y la expansión del primer árbol, y como grupo de hijos de Dios nos transformamos en un gran bosque para Dios, un plantío del Señor. Es así que el reino de Dios se está propagando orgánicamente en la tierra. Entonces, este es el punto en que tú sales de la individualidad. Cuando esta vida que fue plantada en ti como una semilla al inicio comienza a crecer y crecer y crecer, y Cristo es formado en ti y cada vez te llena y te satura más hasta que llega el punto en que empieza a desbordar. Y ese desborde no es otra cosa que Cristo mismo, para que la gente coma a Cristo de ti y entonces la vida sea plantada en ellos y comience a crecer. Y ahora ya no tienes un árbol, tienes un bosque. Por eso dice la palabra que seremos llamados plantío de Jehová. Por eso somos la labranza de Dios, el campo de cultivo de Dios. Amén. Entonces ahí ya tú entras ahora a experimentar por medio de una vida en la cual Cristo ha sido formado. Empiezas a experimentar la vida de iglesia, la vida del cuerpo. Empiezas a entender lo corporativo, el propósito eterno de Dios por medio de la iglesia. Entonces, a partir de la próxima clase, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 8 del libro El Reino de Dios y vamos a entrar en esto. O sea, ya el primer ciclo vimos los primeros 7 capítulos, hoy hicimos un resumen de todas esas clases que tienen que ver con esto, el proceso de la semilla dentro de mí, desde que es plantada en mí hasta que crece, salen tallos, hojas, ramas, fruto. Y luego, por medio de ese fruto que la gente come, también esta vida es plantada en ellos. Y comienza esta expansión del reino. Y tú te vuelves un agente activo de propagación del reino de los cielos en la tierra. Qué maravilloso es esto, qué tremendo. Quiero solo volver a repetir rápidamente los 16 puntos. Número 1, el reino es un asunto de vida. Número 2, al nacer de nuevo fuimos completamente identificados con Cristo. 3, el objetivo del reino a nivel individual es que Cristo sea formado en mí. Número 4, Cristo quiere leudar todo nuestro ser. 5, Cristo debe ser formado en nuestra alma. 6, el deseo de Dios es que su vida crezca en mí. 7, para que Cristo crezca en mí, yo debo disminuir. 8. Necesitamos experimentar las condiciones apropiadas para que esta vida crezca en nosotros. 9. Esta vida nos hace participantes de la naturaleza divina. 10. Cuando Cristo como vida crece en nosotros, Cristo se vuelve también nuestro vivir. 11. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Explicamos allí todo eso. 12. Somos guiados por medio del sentir de la vida. 13. Un hijo maduro es aquel que es guiado por el Espíritu. 14. La enseñanza de la unción. 15. La vida cristiana normal. Y 16. El fruto de la vida. Esos son los tópicos principales, las ideas fundamentales que hemos desarrollado en el primer ciclo, que tienen que ver, como decía, con el crecimiento de la vida a nivel individual. Y ahora vamos a hablar a nivel colectivo, a partir de la próxima clase, cómo esta vida se propaga colectivamente. Y vamos a hablar de la iglesia, qué es lo que Dios llama iglesia, y cómo la vida divina se está propagando en la tierra por medio de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido tener
Gracias porque tú, Señor, nos revelas cada vez más a Cristo y la iglesia, Señor, para ser, Señor, miembros edificadores de tu cuerpo, Señor, colaboradores en tu propósito eterno. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado esta clase, ya sea en vivo, Señor, o en diferido. Señor, y oramos y declaramos que seremos esos miembros edificadores, que según la actividad propia de cada miembro, Señor, edificaremos, haremos nuestra asignación, Señor, para que el cuerpo reciba su crecimiento en amor. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.